Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Siendo exactamente las 4:02 de la tarde, este es su programa Volviendo a la Senda Antigua. En la serie Héroes de la Fe, esta vez vamos a estudiar a Enoc. Hay hombres que habla la Biblia que fueron obedientes, valientes, sabios y amaban a Dios y jamás recibieron un premio ni algarabía en la tierra de los vivientes. ¿Qué los motivaba a creer? Ellos aprendieron a vivir en abundancia y en escasez. El dinero que recaudaban y las propiedades que vendían las compartían con los necesitados. Pero había otro tipo de personas, como lo que dice Mateo 19:20, el joven rico. El joven dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás el tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El joven se fue triste. En Héroes de la Fe nosotros vamos a ver exactamente qué tipo de fe, qué esperanzas es la que motivaba a estos hombres. Ahora vamos a estudiar a Enoc y lo vamos a dejar con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es. Buenas tardes a todos los hermanos que se conectan y a los que ven este video. Yo soy su amigo el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Una vez más vamos a seguir en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Hoy día lunes 27 de noviembre y vamos a avanzar con la serie que hemos estado viendo semanas anteriores, la serie Héroes de la Fe. Hoy día vamos a hablar de la vida de Enoc. Aunque la Biblia no habla, no tiene un historial grande sobre la vida de Enoc, sobre su trayectoria, pero los pocos textos que encontramos en Génesis, en Judas, nos dan indicios sobre la vida de un hombre que agradó a Dios a través de su fe, y fue tanto la complacencia que este hombre tenía de Dios y que Dios tenía en él, que Dios lo arrebató. Y hoy día vamos a hablar de él. Vamos a abrir la Biblia rapidito en el libro de los Hebreos. Seguimos en el mismo libro de las enseñanzas anteriores, el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Libro de los Hebreos 11:5. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y quiero ahí leer el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto tiene que ver mucho con la vida de Enoc. Bien, la Biblia dice en el libro de Judas que Enoc era el séptimo familiar o descendiente de Adán. En Génesis vamos a hacer un poquito de historia sobre la descendencia y la vida de este hombre. En Génesis capítulo 5, versículo 22. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, este hombre era un padre de familia, como yo, como cualquiera que me está oyendo o viendo. No fue impedimento tener familia, tener esposa, tener hijos e hijas para servir a Dios y para agradar a Dios. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y en el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios.
Ahora, hay un contraste, iglesia, hay un contraste entre este arrebatamiento, entre este personaje que simboliza el arrebatamiento de la iglesia. También la iglesia tiene una promesa de agradar a Dios, de llegar a tal punto en que vamos a ser arrebatados, como lo vivió Enoc. Dice la Biblia que en los días de Enoc, en Génesis también 5, versículo 6, dice así la Biblia: y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Mira, acá hay un Enos y hay un Enoc. Hay un Enos que no es el verdadero, porque si seguimos leyendo, este Enos es la contraparte del Enoc que agrada a Dios. Hay un Enos que no agrada a Dios, hay un Enoc que agrada a Dios. Déjenme leer, por favor, lo que dice sobre la vida de este Enos. Miren lo que dice la Biblia. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enos 905 años y murió. Qué interesante. En el versículo 18 de Génesis 5 dice: vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Miren, qué interesante, un Enos y un Enoc. Esto a mí me llamó la atención tanto de saber lo que Dios hace. Mira, ahora vamos a ver Génesis 4, versículo 16. Génesis 4, 16. Salió pues Caín, sabemos que Caín era el malo, delante de Jehová y habitó en la tierra de Enoc, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Miren, acá hay otro Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mahuel. Y ahí tenemos la descendencia de los hijos de Caín. Uno de los hijos de Caín, dice la Biblia, que se llamaba Tubal Caín, que tenía dos mujeres, donde viene recién el primer bígamo. ¿Quién fue el primer bígamo? Tubal Caín. Tuvo a una llamada Ada y a la otra Sila. Ada significa la verdadera y Sila la sombra. Mira, amado hermano, hay un Enoc, hijo de Caín, hijo del maligno, y hay un Enoc, hijo de Set, hijo de Jared, que es bueno. Y yo quiero hablar de estas dos contrapartes. Quizás mencioné sobre Enos. Vamos a hablar de Enoc, no de Enos, sino de Enoc. Pero de estos dos Enoc, que llama la atención, que llama mucho la atención acerca de cómo la Biblia nos ilustra sobre esta clase de personas. Primero, dice la Biblia que Caín, y sabemos que Caín fue malo, ya hemos visto en una enseñanza anterior, Caín era un hombre malo. Caín representa aquella iglesia falsa, aquella iglesia apóstata, aquellos creyentes malos, aquellos creyentes que de repente no asesinan con un revólver, no asesinan con un cuchillo, pero asesinan con palabras, asesinan con el odio, con la división. Caín representa a muchos líderes religiosos, autócratas, mandamás, que se adueñan de las ovejas, que se adueñan de la iglesia. Caín representa aquella generación de malignos, aquella generación que su mirada está puesta en la tierra, aquella generación que su mirada era simplemente hacer lo malo, divertirse, vivir una vida sin agrado, una vida sin fe. Eso representa Caín. Pero Caín tuvo un hijo llamado Enoc también. Qué interesante. Caín tuvo un hijo llamado Enoc, así como Jared, descendiente de Set, tuvo un hijo llamado Enoc, que agradó a Dios. Pero también en el versículo 26 dice que Set
tuvo un hijo que se llamaba Enós. Y dice que la descendencia de Enós, comenzaron a invocar a Jehová. Estoy en Génesis 4:26. Quiero hablar de estos tres personajes y centrarme en el Enoc que agradó a Dios y darle a entender la clase de este Enoc de Caín y de este Enoc que también era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, Dios le concedió y le dio un hijo a Adán llamado Set, un reemplazo. Y miren que de la descendencia de Set nace Enós y nace Enoc, pero de la descendencia de Caín nace un otro Enoc. ¿Qué tienen que ver estos tres personajes con la enseñanza de hoy? Pues mucho, porque la iglesia en los tiempos de hoy representa al Enoc nacido de Set, de la descendencia de Set, según la genealogía de Génesis 3 en adelante, donde dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo semejante y conforme a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Y si usted sigue leyendo, llega hasta la vida de Enoc. Este Enós representa aquella iglesia fría, aquella iglesia religiosa, aquella iglesia que invoca a Dios, pero que no lo confiesa de corazón, porque la Biblia nos enseña en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice así: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Mira, Enós, que venía de la descendencia de Set, de los buenos, era una generación religiosa. Representa a aquellos cristianos que honraban y honran hoy en día a Dios de labios, pero el corazón está lejos. Para que haya un complemento entre lo que yo digo con lo que yo creo, tiene que haber un efecto llamado fe, y esto se manifiesta en el corazón, en la esencia de mi vida cristiana, en la representación de Cristo en mi vida, en la vivencia de la palabra. En cambio, dice la Biblia que los hijos de Enós comenzaron a invocar a Dios, pero sin embargo ninguno de los hijos de Enós fue llevado al cielo. Esto representa la iglesia. En Primera de Tesalonicenses 4:13 dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vamos a leer lo que dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos transpuestos, arrebatados a la presencia del Señor. Esto es interesante de ver cómo el Señor, antes que los juicios de Dios cayeran en los tiempos de Noé, arrebató a este hombre que agradó ¿a quién? Al Señor, en medio de la congregación corrupta, en medio de la población corrupta, en medio de una población perdida, sin valores, sin principios, sin ley, sin palabra, en medio de una sociedad donde la ley era lo que los hombres estipulaban, donde los hombres de continuo era hacer lo malo, donde solamente había violencia, robo, asesinato. Allí, en medio de todo ese mundo asqueroso, ese mundo malvado, hubo un hombre llamado Enoc que se mantuvo firme,
que se mantuvo de pie confiando en Dios. Y ahí la bendición de Enoc fue arrebatado. Hay gente que se vuelve para Dios pero tan llena de fe, tan exquisita para Dios, que el Señor lo que hace o lo que hizo en ese entonces fue arrebatarlo. Tenemos también otro caso en la historia que fue llevado a los cielos, este hombre llamado Elías, un hombre con carácter, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, era un hombre que tenía la mirada puesta en el galardón, no puesta en los premios de este mundo, no puesta en los espectáculos de este mundo, en los placeres de este mundo. Elías era un hombre que agradó a Dios en todo su caminar, en toda la manera de vivir, en todas las formas en que Elías recibía palabra de Dios, las ejecutaba. Pero hoy en día, amada iglesia, los hermanos de hoy no quieren aceptar las palabras del Señor cuando se les predica y se les habla claramente que Dios quiere una vida santa, que Dios no quiere una vida de hipocresía, que Dios no está observando tu apariencia sino tu corazón, para que tu corazón sea transformado y entonces tu apariencia tenga un resultado diferente. Cuando Dios comienza a hablarte estas verdades, prefieres sostener, respaldar un sistema legalista donde el hombre inventó ciertas cosas, ciertas doctrinas, ciertas costumbres, y abortar y desechar la palabra de Dios. Eso es lo que defendían los fariseos. Cuando Jesús llegó y les dijo claramente: hipócritas, ¿por qué laváis lo de afuera del plato? ¿Por qué laváis lo de afuera del vaso? ¿Por qué limpiáis lo de afuera? Cuando por dentro están llenos de robo, están llenos de codicia, están llenos de hechicerías, de maledicencias. Porque esta gente de los fariseos creían que su vestimenta, su traje, su lavado de manos, sus rituales, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de sentarse, creía que eso es agradable ante Dios y que eso era sinónimo de santidad. Es lo mismo que vimos en los días de hoy. Una religiosidad como en los días de Enoc, cuando los hijos de Enoc invocaban a Dios con una falsa santidad. Hoy en día, hermanos, se levantan hombres a decir que Dios les habló la forma en que la mujer tiene que vestirse, que Dios les dijo claramente de que tenían que ponerse ciertas ropas de ciertos colores, hasta ciertas medidas, porque eso era santidad. Mira, hermano, la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Vamos a ver lo que dice la Biblia en este texto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, o sea, lo borrará del libro de la vida. Mira, hermano, yo respeto mucho al hermano Gille Ávila, que ya está en la presencia del Señor, pero no puedo idolatrar al hermano Gille Ávila, no puedo endiosarlo, y tampoco puedo decir de que fue infalible en su ministerio, porque fue un ser humano. El hermano Gille Ávila trajo una doctrina que contrasta o que va en contra de la palabra al decir de que Dios le dijo que la iglesia tendría que vestir de una u otra manera, cuando la Biblia ya nos enseña de qué forma la iglesia tiene que vestirse. Entonces, con mucho respeto al hermano y a sus enseñanzas, que muchos seguidores tiene, y que en los años 90, 95, pues fue una explosión de verdad, una liberación enorme con este siervo del Señor, pero el hermano está equivocado en esa área en su predicación. Y yo sé que se van a levantar muchos a decir lo contrario, pero yo no puedo endiosar a una persona. Quizás yo también me equivoque en algo y usted me puede corregir, porque lo único que es infalible es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor.
cualquiera que le agrega será destruido. Por lo tanto, ya en la Biblia está estipulada la forma de hablar. Ya Dios lo estipuló. La Biblia dice que de nuestra boca no deben salir palabras corruptas, no deben salir palabras deshonestas, truhanerías. O sea, ya el Señor estipuló cómo debe ser nuestro hablar. Nuestro decir tiene que ser sí, tiene que ser no. Nuestras palabras tienen que ser de bendición. La forma de vestir, que la mujer vista con decoro. O sea, ya está estipulada la forma de cómo el cristiano tiene que culturizarse espiritualmente, bíblicamente, o cómo el reino de los cielos ordena y pide que una mujer, una dama, se vista. Entonces yo no puedo aceptar una revelación, así sea del hermano G. Ávila o de cualquier otro predicador que venga y me diga que Dios le dijo tal cosa fuera de la Biblia. Entonces no tendría sentido común. Por lo tanto, amada iglesia, la Biblia dice no creáis a todo espíritu. Hay que examinar las escrituras. La Biblia dice examinar las escrituras, escudriñar la Biblia, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Y esto es interesante. Quiero citar el libro de Judas en el capítulo 1. Sabemos que tiene un solo capítulo, versos 14 y 15. Dice así la Biblia: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras de los hombres impíos que han hablado. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mira, hermano, hoy en día, la psicología, la brujería y la hechicería se ha mezclado, hermano, y los pastores y los líderes religiosos y los líderes cristianos han adoptado esa ciencia que ahora le llaman acto profético, le llaman palabra profética. La han adoptado para cautivar, para seducir las almas inconstantes, para seducir a los cristianos que no tienen conocimiento. Mira, hermano, hay gente que no estudia la Biblia, pero va a las iglesias y tienen 5 o 6 años. Hay muchos jóvenes que no se sientan a estudiar la palabra, que no han ido a un seminario, que no tienen sana doctrina. Y estos hombres impíos, como dice la Biblia, querellosos, que andan según sus propios deseos, aunque para ellos los deseos que ellos tienen es de presentar a Jesucristo una iglesia santa y pura, lo hacen con su propio mérito. Y entienda, amado pastor, el que convence de pecado, de justicia y de juicio no es usted, no soy yo, es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos cita en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 10. Claramente nos dice ahí, o en el 8, cuando venga el Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí nos describe. Así que, hermano amado, usted no puede imponer una carga doctrinal hecha por sus buenos deseos, quizás, porque a veces nuestros buenos deseos no contribuyen al crecimiento, a la santidad y a la gracia que Dios ha fecundado en nosotros, que Dios nos ha dado. Y por querer hacer un bien, hacemos un mal a la iglesia, volviéndola legalista, volviéndola extremista, volviéndola religiosa. Por eso que la Biblia dice que estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. O sea, se inventan teorías, se inventan deseos, comienzan a meter en sus teorías, en sus doctrinas humanas: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Hermano, usted no puede andar por ahí diciendo Dios me dijo. Lo que usted tiene que decir es Dios ya habló, Dios ya dijo. Porque es muy preocupante oír mucha gente decir Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y a veces da un poco de temor escucharlos, porque todo lo que supuestamente Dios les ha hablado contradice la doctrina bíblica, contradice la Biblia.
Lo que se debería decir es, Dios ya habló, ya dijo el Señor esto. Son gente querellosa. Son gente que comienza a hablar cosas infladas, adulando a las personas. Porque para todo tipo de persona o para todo tipo de predicador falso, equivocado, lleno de error, hay un grupo de gente que le va a creer. ¿Y cuánta gente hay que celebra a estos predicadores que tienen doctrinas cerradas? Celebran que se les imponga el legalismo, que se les imponga religiosidad, que se les imponga doctrinas cerradas. Pero ¿por qué la iglesia o por qué este grupo de feligreses o grupo de cristianos aceptan los conceptos que parecieran que llevan a la santidad, que parecieran que llevan a la verdad? Porque no tienen conocimiento. En el libro de Oseas 4:6 dice la Biblia: mi pueblo fue extraviado, fue confundido, fue vendido, fue engañado por la única razón que le faltó conocimiento. Pues hay un mal concepto, hay una mala idea de los pastores hoy en día que le dicen a la iglesia: ore, ayune, vigile para que el diablo no lo engañe. Mira, hermano, el diablo te engaña cuando no tienes conocimiento. El diablo sabe que si eres una mujer que no tienes conocimiento, así seas una mujer o un hombre de oración y de ayuno y de vigilia, pero si no tienes conocimiento, estás abriendo una puerta al error y al engaño y al ser engañado y vendido. Por lo tanto, la enseñanza, el conocimiento con la oración van de la mano. Es necesario, amado hermano, amada iglesia, amado pastor, que tus miembros, que tus líderes, tu iglesia, tu congregación tenga conocimiento y tenga oración. Porque entonces entonces no podrá hacer enfrente ante las adversidades del diablo. Pero a pesar que Enoc, escuche bien, que existía un Enoc en el mundo que arrastra, que atrae, que engaña, que construye edificios, dice la Biblia que se construyó una ciudad en nombre de Enoc. Mire, hermano, hoy en día ya no somos tan bíblicos. Hoy en día ya no somos personas que nos identificamos con la Biblia. Ahora nos identificamos con nuestro apellido, con nuestro nombre. Vemos ministerios que dicen ministerio Pancho de los Palotes, ministerio Pacharaca de los Palotes, cuando antes todo lo que comprendía a la vida cristiana resaltaba el nombre de Jesús. Ahora no, ahora hacemos iglesias en nuestro nombre, hacemos congregaciones basados en nuestro propio ministerio, basados en nuestro propio conocimiento, igual que el hijo de Caín hizo una ciudad en el nombre de Enoc, pero del Enoc malo, del Enoc falso. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. ¿Cuál es la manera de caminar con Dios? Mira, hermano, la Biblia nos enseña a través de los hechos portentosos que el Señor hizo, que más que hacer un milagro, más que sanar a un cojo, más que liberar a un endemoniado, el Señor dijo lo siguiente claramente en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay una sanidad que se da a través de Jesús. Hay un descanso que el cristiano tiene que vivirlo. Ese descanso no es un descanso físico, es un descanso espiritual. Pero esto se va a dar siempre y cuando el cristiano camine con Dios. Pues la Biblia dice: no haya una raíz de amargura entre vosotros, y por causa de ello todos sean contaminados. Y eso es terrible. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 12. Por lo cual,
levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esta es una orden. Y hacer sendas derechas, o sea, mantente derecho, mantente firme. Toma la palabra, porque la Biblia dice que las palabras son sendas, es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino, o lumbrera en mi camino. Las sendas que tenemos que hacer tienen que ser la senda del amor, la senda de la paz, la senda de la mansedumbre. Pero estas sendas no son derechas, son sendas donde es el mundo quien nos da la paz. Siempre y cuando nos corone con un premio, nos dé un regalo, nos vamos a sentir contentos. Pero la Biblia dice claramente, si queremos caminar como Enoc, como este hombre bíblico que está dentro de la vitrina de los héroes de la fe, aunque no haya hecho milagros, aunque la Biblia no mencione que haya hecho grandes milagros o portentos, el caminar que Enoc tenía para con Dios, la fe de cómo agradaba a Dios en medio de un mundo corrupto, lo llevó a ¿qué? A que nosotros entendamos lo que dice Hebreos 12. Seguí la paz con todos y la santidad. Miren hermano mío, que me está oyendo ahí. Si tú estás peleado, si estás disgustado con alguien, si estás peleado con tu esposa, con tu esposo, si estás peleado con tu hijo, con tu hija, si no sigues la paz, por más difícil que ésta sea mantenerla, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué razón Dios le da el privilegio a Enoc de llevarlo a su presencia? Porque este hombre vivía una vida en santidad, vivía una vida en paz. Son dos requisitos indispensables, más que hacer milagros, más que hacer caer a la gente de espaldas, porque hoy en día los predicadores están preocupados viendo la forma de cómo tumbar a alguien, de cómo provocar un milagro, de cómo sacarle un demonio a la gente. Están preocupados de que su culto, la alabanza sea muy buena, están preocupados de que los instrumentos musicales suenen más, están preocupados de dar un buen espectáculo de culto, están preocupados en cómo vestir, en cómo verse, cuando la preocupación central debería ser vivir una vida en paz con todos. Estas son las dos razones que a Enoc lo mantenían agradable delante de la presencia de Dios. Estas son las dos razones que podemos descubrir en el caminar de Enoc, que a pesar de las pruebas, a pesar de la escasez, a pesar de la abundancia, a pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, este hombre Enoc vivía en paz con todos. Hoy en día no queremos saludar a la tiendera porque la tiendera es mundana. Hoy en día no queremos recibir la invitación de un familiar cercano que se va a casar, y como que el familiar es mundano y porque no se va a casar en la iglesia evangélica lo despreciamos y no vamos ni siquiera a saludarlo, no vamos ni siquiera a felicitarlo por su matrimonio. Hoy en día estamos viviendo una vida monástica. La iglesia está encerrada en cuatro paredes, la iglesia no quiere saludar al pecador porque tiene miedo a contaminarse. El Señor le dijo a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero hoy vemos un miedo implantado por la religión, un miedo implantado por el sectarismo, por el legalismo que hoy se predica en la iglesia, donde le enseñamos al pueblo a que se cuide del mundo. Y si el pueblo se aísla del mundo, ¿cómo la iglesia será luz del mundo? ¿Qué luz va a alumbrar a la iglesia? Pues la luz de la filosofía, pues la luz de la brujería. Pues ¿qué es lo que está guiando a los inconversos al infierno? Es que la luz del evangelio se ha escondido, se ha guardado debajo de la cama, en el almud. Es que el cristiano ya no quiere brillar, ya no quiere alumbrar ante la sociedad. Ya no quiere alumbrar ante el pecador porque tiene miedo que el pecador lo contamine. Es porque este hombre no vive una vida en santidad, sino una vida religiosa. En cambio, la Biblia nos enseña que no caminaba con Dios, viviendo en medio de gente pecadora, viviendo en medio
de una congregación religiosa, como los hijos de Enós que invocaban a Dios, pero su corazón estaba lejos. En cambio, Enós tenía un discernimiento claro de lo que él quería, de lo que él sentía. Sabía que su caminar con Dios lo iba a llevar a la presencia de Dios. Sabía que su vida era agradable ante Dios, porque este hombre vivía en paz con todo, porque este hombre en su corazón no había lugar para el odio, no había lugar para la enemistad, en su corazón no había lugar para el resentimiento. Pero hoy en día la iglesia con cualquier palabra se ofende. No podemos darle un sermón que pueda exhortar al creyente, porque el hombre comienza a ofenderse, comienza a sentirse mal. Cuando tocamos el pecado para que la gente sea liberada del pecado, sea sanada de su maldad, la gente se enoja, la gente se quiere ir. Los pastores no quieren oír cuando un predicador se levanta a enseñarle una doctrina basada, a decir que está equivocado. Lo que hace este hombre es cerrar su corazón. El resentimiento llega ahí, y entonces no puede vivir una vida en santidad y en paz con todos los hombres en la tierra, por más pecadores que estos sean. Porque se metió el legalismo a la iglesia, se metió el sistema humano, se metió un Dios falso a gobernar. Pues la Biblia dice claramente: mira bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios y caiga de la gracia de Dios. ¿Y cómo se cae de la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o avaro como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos predicadores de hoy dejaron de alcanzar la gracia? Cayeron de la gracia vendiendo sus ministerios a los apóstoles de hoy, vendiendo su ministerio al legalismo, a la religiosidad. ¿Cuántos pastores de hoy y misiones de hoy han caído de la gracia? No en adulterio, no en fornicación, no en idolatría, no en robo. Han caído de la gracia cuando han dejado que en su corazón entren raíces de amargura, cuando han comenzado a maldecir a otros ministerios que se levantan contra ellos, a confrontarlos con la verdad. ¿Cuántos han caído de la gracia en las iglesias? ¿Cuántos hermanitos no están funcionando en la gracia de Dios? Porque en sus corazones tienen odio del pasado, rencor del pasado, odian al papá que los abandonó, odian a la mamá que los dejó, odian al marido que los abandonó, y comienzan a guardar resentimiento y enojo en el corazón. Pero en el domingo lo vemos saltando, brincando, moviéndose para todo lado, cayendo de espaldas, y ellos creen que están viviendo en función a la gracia, cuando sus corazones están llenos de rencor, cuando sus corazones están llenos de maldad, de resentimiento y de odio. Hermano, tenga mucho cuidado, que caer de la gracia no es caer en adulterio, caer de la gracia no es robar o matar, caer de la gracia es guardar rencor en el corazón, es guardar resentimiento a tu hermano, es odiar a tu hermano, es guardar en tu corazón inquina. Y hay muchos en las iglesias, muchos hermanos que han caído de la gracia, pero no se dan cuenta porque no les enseñaron. No saben, ni saben que están yendo rumbo al infierno con Biblia en mano. Iglesias enteras que se están yendo al infierno, donde desde la cabeza, que es el pastor, hasta el que barre, sus corazones están llenos de odio, llenos de rencor. En cambio, Enoc caminaba una vida agradable con Dios, porque la mirada que Enoc tenía no estaba puesta en este mundo. Enoc, así como los demás héroes de la fe, no esperaban ellos un premio del mundo, coronados por el mundo. Pero hoy el mundo, hoy Satanás está aplicando lo mismo que hace muchos años aplicó y le quiso
engañar a nuestro Señor Jesucristo diciendo en el libro de Mateo 4, versículo 7, todos los reinos de la tierra son míos, el oro, la plata, las riquezas y la gloria de ellos, dijo Satanás. Todo esto te daré si tú postrado me adoráis. Mira, hermano, Jesucristo le dijo: Satanás, vete de aquí, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dos cosas: la adoración no le pertenece al pastor, la adoración no le pertenece al ministerio de alabanza, los elogios y la gloria no le pertenecen al hombre. Por eso, amado pastor, cuando vayas a otra nación o cuando vengas al Perú, si estás pidiendo que la gente te reciba en el aeropuerto con globos, con palmas, con panderos, a darte gloria, déjame decirte que ya aceptaste lo que Satanás le propuso al Señor Jesús. La gloria del mundo te daré. Pastores de hoy que ya recibieron la gloria del mundo son aclamados, alabados y exaltados por sus feligreses, por la gente, por los políticos, por los cantantes. El mundo habla bien de ellos porque son del mundo. Porque son del mundo y el mundo no los aborrece. Los quieren tener metidos en la política, los quieren tener metidos en sus radios, en sus clubes, porque el mundo entró sobre ellos y los coronó. Porque Satanás les dijo a ellos: adórenme y yo les daré gloria. Y muchos pastores aquí en el Perú han aceptado la gloria del diablo. Por eso es que están como están en los días de hoy. Por eso es que no hay liberación en esta nación. Y cada día más la sociedad se pierde. Cada día más los centros de rehabilitación, de drogas, de alcoholismo, de locura, de esquizofrenia se llenan. Es tiempo, hermano, que la iglesia coja el ministerio de liberación y traiga a esos enfermos que están mal, con locura, con cosas de la esquizofrenia, para reprender ese demonio. Pero qué triste que la iglesia haya cambiado su adoración al hombre, su adoración al diablo, haya cambiado, vendido el ministerio de liberación. Hay iglesias que mandan a sus congregantes ante el médico, lo mandan. Hay iglesias que mandan a sus congregantes ante el médico, hermano. ¿Para qué? Para que sea el médico quien cure, quien libere a esta persona, cuando la autoridad la tiene el cristiano. Y la otra cosa que el diablo le dijo a Jesús: sírveme. ¿Cuántos siervos del diablo hay en la iglesia? ¿Cuántos servidores de Satanás hay en la iglesia, oyendo a espíritus engañadores? ¿Cuánta gente está sirviendo con odio, con resentimiento, en adulterio, en fornicación dentro de la iglesia evangélica? Pues esta gente no camina con Dios. Esta gente está caminando como Enoc, pero el hijo de Caín, con gloria, con ciudades y mansiones. Ellos quieren establecer un reino terrenal en la tierra y lo están logrando como el hijo de Caín, Enoc. Pero nosotros seguimos el ejemplo del hijo de Jared, del descendiente de Adán, séptimo de Adán, dice Judas, quien Dios le reveló la venida de Jesús, a quien Dios le reveló los días de hoy, en lo cual la iglesia iba a pasar por un tiempo de apostasía, por un tiempo de engaño. Qué precioso es seguir lo que dice la Biblia. Por eso termino diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible tener una relación con Dios. La fe es el motor, la fe es lo que nos hace agradables delante de Dios. No son tus oraciones, no son tus ofrendas, no son lo bonito que predicas, no es el templo grande que has construido, no es los cuantos demonios sacas de las personas, es la fe que mueve, es la fe que te hace agradable, es la fe la que te hace que seas delante de Dios aceptable, es la fe y no la sobra. Por eso dice la Biblia
que no es por obras, sino es por gracia a través de la fe, para que nadie se gloríe. Pues sigamos el ejemplo de Enoc, y pronto partiremos en el rapto de la iglesia y seremos llamados por la voz del Maestro, la voz del Señor Jesucristo a su presencia. Pronto la iglesia parte. Termino diciendo, Cristo viene y el que ha de venir vendrá y no tardará un poquito más, porque el que ha de venir vendrá y vendrá por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin resentimiento. Oh Señor, gracias por este momento de hablarle a tu iglesia. Así es, mi amada iglesia, mi amado hermano, si necesitas oración, nosotros no somos de los que acostumbramos a orar en vivo, en el aire, porque la oración es privada. Déjanos tu nombre abajo, tu dirección, tu país, que nosotros gustosos estaremos orando por interno. Cualquier pregunta, puede llamarnos usted al teléfono 523902, anteponiendo el 073. Que Dios me le bendiga. Conmigo será hasta el día miércoles. Le dejo al hermano Luis Eizaguirre. Enoc. Interesante este personaje, ¿verdad? Escondidito por ahí, pero agradó a Dios. Y lo más importante, que lo arrebató en carne y sangre de esta tierra de los vivientes. ¿Estás preparado para ese arrebatamiento? ¿Estás preparado para agradar a Dios? ¿Ya dejaste la soberbia? ¿Ya dejaste la insensatez? ¿La amargura? Porque si tienes amargura aún en tu corazón, créeme que ya has caído de la gracia. Pero para que tú puedas de nuevo, está escrito, dice que en los postreros tiempos Dios enderezará las sendas torcidas y escribirá su palabra en los corazones. Este es el templo de Dios. Este cuerpo es el templo del Dios viviente. Así que yo te recomiendo, ahí en tu casa, cierra tu puerta y dile, Señor, todavía no estoy preparado. Yo todavía murmuro, yo todavía hablo mal de mi hermano, yo todavía señalo a las personas. Humíllate delante de Dios, arrodíllate, pídele perdón a Dios. Está escrito que dice que el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Aquí nos encuentras los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Dios te bendiga.